Bueno, buenas noches. Me escribían por el chat que había algunas dudas de algunos ejercicios. ¿Me recuerdan? Buenas noches, profe. Buenas Sí, señor. noches. Bueno, en mi caso, con el punto 9, el punto 9 dice, supón que tenemos los circuitos del ejercicio 4. Entonces hay que hacer la simulación en varias situaciones. Específicamente, bueno, para dar solución al punto 9 tuve que hacer la simulación con el numeral D del punto 4. Si no estoy mal, ese es un circuito, perdón, numeral B. Ese es un circuito en paralelo, pero pues yo traté de hacer la simulación y me hacía corto. Entonces no sé si era que yo lo estaba haciendo mal o efectivamente eso era lo que tenía que pasar. Del ejercicio 9. Sí, el ejercicio 9 pide, digamos, verificar las situaciones y en dado caso que se funda alguna bombilla, ¿qué pasa con el resto de las bombillas? Para cada uno de los numerales del punto 4. De la semana 5, sí. Sí, señor. Bueno, tal vez tenemos... Ok, 5. El único circuito, profe, que hay en paralelo en este ejercicio. Es que estoy perdido, estoy perdido. El ejercicio 9 dice, supón que tenemos un circuito. Ok, que tenemos los ejercicios de circuito. Ajá. Ok, del numeral 9 me dices, perdón, del punto 9 me dices que el numeral, El numeral B, regresándonos al punto 4 para hacer ok, la simulación, para mirar qué pasa si alguna de las bombillas se funde. sí. Y tú estás reemplazando las bombillas por interruptores, como lo hice yo. Sí, señor, sí. Ok. Se me No, estallaban las dos. sí, digamos que ahí se reemplazaría, pero pues no se cerraría el circuito del bombillo, no se cerraría el interruptor, porque si no, sí nos hace corto. Entonces, digamos que ahí lo que hay que analizar en el punto B es el sentido que toma la corriente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, si cerramos el interruptor, parte de la energía coge primero por el bombillo 1 y parte de la energía coge por el bombillo 2. Entonces, ¿qué pasa si se funde el bombillo 1? Pues si se funde el bombillo 1, la corriente toma el camino hacia el bombillo 2 y prendería. ¿Y qué pasa si se funde el bombillo 2? Pues la energía tomaría el camino del bombillo 1 y encendería. Digamos que cuando hice la simulación, reemplazando el bombillo por un interruptor, era para, digamos, que no retirar el componente y que quedara el hueco ahí, sino que mostrara que el interruptor era como si el bombillo estuviera fundido, o sea, no nos iba a permitir el paso de energía. Pero obviamente si nosotros sí reemplazamos el bombillo por un interruptor y cerramos el interruptor, pues ahí sí nos va a ser corto. Pero básicamente lo que sucede ahí es que si se funde alguno de los dos bombillos, pues la energía toma por el camino que desea más fácil, por el camino donde sí está la bombilla funcionando. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que la otra bombilla funcionaría sin ningún problema, a diferencia de un circuito en serie, que si se funde un bombillo, pues no hay paso de energía hacia el otro y pues no me prende. ¿Listo? Bueno, profe, sí, señor. También tengo una pregunta pequeñita con respecto al programa.
es que cuando yo estaba montando, digamos, como las simulaciones, a veces aparecían como, o sea, como unas rayitas rojitas, que yo sé que ese es como el sentido que toma la corriente, pero dentro de esas rayitas rojitas aparecían unas como negras. Entonces no sé qué quiere decir eso. No sé si de pronto es que, digamos, ya la corriente, de pronto la intensidad es menor o qué significa eso. Bueno, me tocaría mirarlo más puntualmente y les traería la razón porque no, pues digamos que a mí siempre me aparecen son los punticos rojitos. Pronto puede ser un error del programa, pues porque es muy básico. Pero pues déjame, le cacharreo y miramos a ver qué simulación montaste que te apareció eso. Yo lo hice con el numeral D, De, también eso, de ahí mismo. Pues yo sé que ahí no hay una fuente como tal que proporcione energía, pero pues yo coloqué una batería como para ver qué sí. pasaba. Y me aparecían como unas rayitas negras sobre esas rayitas rojas que indican como el sentido de la corriente. Ok, listo. Déjame un momento y te tengo la razón para la próxima clase. Bueno, sí, señor. Gracias. ¿No? ¿Alguna otra? Profe, qué Profe, pena, buenas ¿no? noches. Yo, Buenas Buenas noches, noches. profe. Profe, es que a mí se me ha dificultado dibujar los circuitos con varias cosas que sean, o sea, como el punto 5. No lo he podido dibujar. mi pregunta también es de ese punto, profe. Lo que pasa, quisiera saber varias cosas. Primero, hay un orden para ubicar los elementos. Y segundo, muchas veces quemé el bombillo porque el motor no andaba. Entonces, sí, porfa, si nos puede aclarar ese punto. ¿Se fundía el bombillo? Sí, señor. Profe, yo le voy a hacer una propuesta. ¿Qué posibilidades hay de que esta actividad de la semana 5 se postorgue para el 1 de junio para ponernos al tanto? Sí, sí, señor. Sí, no hay lío. Esa tenían que entregar mañana. Sí, mañana. Sí, señor, sí. Lo corremos. No hay problema. Muchas gracias, profe. Listo. Profe, Eh, esa actividad la podemos desarrollar en clase. No sé si de pronto tenemos un día más temprano y la desarrollamos punto por punto, profe. Pues por el tema de que de todas maneras, los que por ejemplo manejamos la cuestión en el celular, manejar el Cocodrilo es más complicado. No sé qué piense. Sí, no, pues digamos que era una alternativa para que lo dibujaran como virtualmente, pero pues también se puede dibujar a mano. Digamos que no hay problema con eso. Pues digamos que con que reconozcamos los símbolos y la forma de conectarlos, está bien. Digamos que el programa de simulación era una herramienta de pronto para que se les facilitara, pero pues No, no profe, es. sí, claro, y se facilita mucho. Igual yo no, yo la he trabajado por ahí de vez en cuando que bajo por ahí al pueblo, paso ahí donde un sobrino y la descargué ahí en el computador de él y la hemos manejado, pero pues digamos para subir los trabajos y eso, pues en este momento, o en cuanto a mí, me quedaría más fácil dibujarlo y no sé, si toca colocar ahí los voltajes ahí en rojo y pintar la bombilla de amarillo, pues me quedaría mucho más fácil y enviarle eso escaneado. Si se puede, para mí sería mucho más fácil trabajar. Sí, 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 no hay lío. No hay lío con eso, pues digamos que lo importante es que aprendamos a detallar el tema de los símbolos y detallar el tema de las conexiones y circuitos series y circuitos paralelos. Digamos que no es una camisa de fuerza eh, el utilizar el programa. Me están escribiendo que no pueden ingresar.
pero bueno, yo tengo acá abierto, no sé qué pasará. Listo, entonces me decían que el punto 5 dibuja Sí, un circuito porfa. eléctrico que contenga una bombilla, una resistencia y un motor. ¿Listo? Entonces, un circuito que contenga una bombilla, una resistencia y un motor. ¿Les aparecía lo mismo a ustedes? ¿Se les movía el motor? Sí. Profe, yo tuve que bajarle la Sí, intensidad a la a la resistencia para que pudiera resistencia. funcionar el bombillo. Sí, es que el valor de la resistencia es muy alto y como sabemos, pues una resistencia me limita la cantidad de energía que pasa. eh, pues digamos que en este caso que pasa hacia el negativo. Entonces digamos que es como si yo tuviera ahí un puentecito que no me permite el paso de la energía. Entonces incluso si nos damos cuenta, la energía me llega hasta este punto, pero no me pasa, lo rojito no me pasa hacia este lado, porque el valor de la resistencia está muy alto. Entonces le bajamos el valor de la resistencia, a ver si con un K nos corre. Ah, tú dices estos simbolitos, ¿sí? Sí, señor, esas rayitas. A veces Mm, también sale azul. ok. Sí, salen Entonces, azul, sí. el tema de corriente. Está muy alto todavía. Digamos que ahí es como el indicador de corriente. Pues a pesar de eso el motor no se mueve, pero pues ya me está dando giro acá, ¿no? Entonces le colocamos una resistencia bien bajita para que simule lo del cable, para que no me baje tanto el voltaje. eh, y con eso ya puedo funcionar el motor y el bombillo. Recordemos Y que digamos, ¿hay un elemento que haga que el motor vaya más rápido o solo hay que demostrar que él se mueve? no, simplemente demostrar, básicamente acá es demostrar que esos elementos están conectados en serie, ¿sí? Digamos que cuando ya analicemos un poquito más lo de circuito serie, ¿qué sucede? Sucede que como nosotros veíamos, el voltaje en serie se suma o se divide, ¿sí? O sea, según cómo lo veamos. El voltaje en el bombillo más el voltaje sobre la resistencia más el voltaje sobre el motor debe darme igual al voltaje de la fuente. ¿Qué sucede en un circuito serie? En un circuito serie pues se divide, ¿no? O sea, el voltaje de la fuente se va a dividir en cada uno de los componentes, si lo vemos desde otro punto de vista. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un bombillo que me funciona a 9 voltios, tengo un inconveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el primer bombillo va a consumir 9 voltios, el segundo bombillo, si fueran todos bombillos, va a consumir 9 voltios y el otro va a funcionar con 9 voltios también. ¿Qué sucede cuando tengo un circuito serie? Pues el voltaje se dividiría en los tres componentes, o sea que al primer bombillo no me llegarían 9 voltios, sino 3. Al segundo no me llegaría 9, sino 3. No me llegaría al tercero 9, sino 3. Y un bombillo que funciona a 9 voltios y le lleguen 3, pues no va a funcionar de forma eficiente. ¿Sí? Entonces, digamos que en este circuito no sería la forma correcta de que funcionara el circuito, sino que si yo quiero que funcione de una forma más eficiente y que le llegue igual voltaje a cada uno de los componentes para que funcionen bien, el circuito debe montarse en paralelo.
Recordemos que en paralelo el voltaje es igual en cada uno de los componentes y la corriente se divide. Ok. Profe, y si en ese caso, en vez de bajar de la resistencia, le sube al voltaje de toda la fuente, ¿funciona? Podría Daña el funcionar, bombillo. es que creo que la fuente me da hasta 12 voltios máximo. No sé El si me- bombillo Sí, se funde. hasta 12. Ok, sí, porque el bombillo es de 12 voltios. Sí, el bombillo acepta máximo 9. Ok. Nos tocaría mirar otro componente. Acá tenemos lámpara de filamentos. Cuento con una lámpara de filamentos. Bueno, es de cacharrearle. Pero la idea es... ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Profesor, una pregunta. Sí, señor. No recuerdo, había un punto en que había una fuente y creo que dos bombillos estaban en serie y preguntaban que si uno de los bombillos se funde y se toman los voltajes, ¿qué voltaje daría en la fuente y en cada bombillo? Me quedó una duda ahí, profe, si el bombillo se funde, ¿el voltaje que queda en los dos puntos donde se fundió el bombillo es cero o es el voltaje de la fuente? Es el voltaje de la fuente. ¿Qué punto es? No sé, no recuerdo, estoy buscando, pero no lo encuentro. No. Bueno, tocaría que me buscaran el punto, pero sí, obviamente, si en algún momento... Profe, creo que es el punto, es el 31 de la semana 4. Ah, sí, ¿No es de esta, sino de la 4? sí, creo que Sí, sí. señor. Ok. Igual yo también tuve la duda ahí, por eso me acuerdo, pero pues igual yo contesté las dos. Ok. Creo que eso ya lo hemos explicado. Si dos focos de 300 vatios se conecta a 120 voltios en serie a través de una línea de alimentación de 240, el filamento se quema, el otro sigue funcionando, no. ¿Por qué? Porque el circuito, con el circuito abierto, no. ¿Cuál es el voltaje a través de la fuente? ¿Cuál es el voltaje a través de cada foco? Vamos a hacer un caso hipotético acá. No sé si Profe, lo que pasa es que ahí pregunta que cuál es, pero con el circuito abierto, ¿sí? si el filamento de uno de los focos se quema, el otro sigue funcionando. En un circuito serie, si uno se quema, el otro sigue funcionando. No, No, ¿cierto? sí. ¿Por qué? Porque pues digamos que me interrumpe el paso de energía al siguiente bombillo. Entonces no me funcionaría. Dice, con el circuito abierto, ¿cuál es el voltaje a través de la fuente? ¿Cuál es el voltaje a través de cada foco? Con el circuito abierto, el voltaje a través de cada foco va a ser 0, ¿no? Entonces digamos que para este caso, Pero, profe, ahí sí me confundió porque usted ha dicho que era el voltaje de la fuente, no entiendo. ya les voy a explicar acá. ¿Listo? Entonces supongamos que las especificaciones de estos bombillos, uno va a ser de 300 vatios a 120 voltios.
En este también va a ser de 300 vatios a 120 voltios. El voltaje de la fuente, no sé si acá me permita subirlo hasta 240, bueno, sí. 240. Obviamente acá los bombillos no van a aguantar porque los bombillos aguantan máximo hasta 9. ¿Bien? En este caso, si yo cierro el interruptor, pues la energía pasaría a través de ellos, ¿cierto? Si cada Sí, bombillo me funciona a 120 voltios, y recordándolo cómo se comporta el voltaje en un circuito serie, en un voltaje en un circuito serie sería el voltaje en el bombillo 1 más el voltaje en el bombillo 2 tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Como yo sé que el bombillo en las especificaciones que me están dando trabaja a 120 voltios, ¿cierto? Ya sé eso. Pues, y ambos son iguales, sería 120 voltios más 120 voltios del bombillo 2 me va a dar 240 voltios. ¿Listo? Entonces, en este caso, como lo veamos, el voltaje se suma o el voltaje se divide. ¿Sí? Se suma cuando yo cojo el voltaje en el bombillo 1 más el voltaje en el bombillo 2 es igual al voltaje de la fuente, o el voltaje de la fuente se tiene que dividir en el bombillo 1 y en el bombillo 2. ¿Listo? Entonces, digamos que bajo esos conceptos, eh, sabemos que los bombillos no se van a quemar porque cada bombillo funciona a 120 voltios. 120 voltios más 120 voltios igual a 240. Digamos que me funcionaría el circuito. ¿Listo? Me prenderían ambos bombillos. Me llegaría suficiente voltaje para que me prendieran ambos bombillos. Ahora, me dicen, se conectan en serie a través de una línea de alimentación de 240. Si el filamento de uno de los focos se quema, el otro sigue funcionando. Si este se quema, pues la energía no pasaría hacia el segundo bombillo, ¿cierto? sí. Entonces, ¿seguir funcionando? No. Igual, si se quema este segundo, pues el primero no podría continuar, digamos que su línea hacia el negativo, entonces no funcionaría. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si alguno de los dos bombillos se funde? No funciona. Ninguno funciona. Ajá. Bien. Con el circuito abierto, ¿cuál es el voltaje a través de la fuente? Acá el circuito está abierto y si yo mido el voltaje en la fuente, el voltaje en la fuente me daría... Acá lo que voy a hacer, voy a incorporar un voltímetro, ¿no? Entonces ese voltímetro lo voy a conectar acá. Vamos a ver si me deja medir tanto voltaje. Lo conecto al positivo y lo conecto al... Bueno, no me deja conectarlo al positivo y al negativo. ¿Listo? Si yo mido el voltaje en la fuente, el voltaje sería de 240 voltios, ¿cierto? Estando el circuito abierto como está en ese punto, el voltaje es de 240 voltios. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Lo que estoy midiendo es el voltaje de la fuente. Indistintamente si el voltaje, si la fuente, si el interruptor está cerrado o está abierto, es el voltaje de la fuente. Me tiene que dar 240 voltios. ¿Listo? ¿Más o menos claro o no? Sí, Ok. Me dicen, con el circuito abierto, ¿cuál es el voltaje a través de cada foco? Pues si el circuito está abierto, pues no me va a pasar energía hacia el foco 1 y acá vemos que no hay, la lucecita roja no me está pasando porque está el interruptor abierto, pues el voltaje en cada uno de los focos va a ser 0. Ahí mire, si cero. el cursor sobre la línea me dice 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios. ¿Listo? ¿Cuál sería el voltaje sobre los bombillos? 0 voltios.
¿Por qué? Porque no, este interruptor está abierto y no me permite el paso de energía hacia los bombillos. ¿Listo? Profe, ahí también se podría interpretar o dar la explicación de que el voltaje en los focos es cero porque voltaje, según la ley de Ohm, es igual a I sobre R, y R, como está abierto, es infinita. Entonces, algo sobre infinito es igual a cero. Sí, también podría ser. Si el bombillo está Ah, quemado, bueno. no tendría resistencia. Sí, señor. Sí, la resistencia sería grandísima, es infinita. Y Ajá. como voltaje es igual a I sobre R, cualquier cantidad dividida sobre infinito da cero. Sí, señor. Listo. Ah, bueno, gracias, profe. Listo. ¿Qué otra duda? ¿Otra duda? No. Profe, el punto G de la quinta semana. Sí. Sí, el punto G ¿Un es conmutador y dos interruptores? ¿Este? el que dice, sí, es que no entiendo la parte o sea, de las letras con o sea, las conexiones de los conmutadores. Ok. Bien, entonces, acá nos asocian que tenemos un conmutador. Ah, ok, es que me faltó. Acá arribita va una letra A. ¿Sí? Acá arriba en este mano va una letra A. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando el interruptor esté abierto, la posición se va a tomar como, aquí nos explicaban arriba, que cuando el interruptor esté abierto va a ser off y va a equivaler al número 0. Cuando el interruptor esté cerrado, va a ser on y va a equivaler al número 1. ¿Listo? Por favor, deshabilitamos los micrófonos. Es que escucho por allá. Ya. ¿Listo? Entonces, teniendo esa premisa en el punto G, acá me haría falta la letra A, que me hizo falta en la gráfica. Sería la posición A. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dicen? Cuando el conmutador está en la posición A, o sea, en esta posición, el interruptor I está abierto, ¿cierto? Pero el interruptor J está abierto. ¿Qué funciona? Seguimos la corriente por este lado, seguimos la corriente por este lado y pues si está abierto no pasaría nada, o sea, no funcionaría nada, ¿listo? Si el conmutador está en la posición A, el interruptor I está abierto, pero el interruptor J está cerrado, ¿qué pasaría? La energía subiría por este lado, subiría por la parte A, bajaría por la parte J, está cerrado, pasaría la energía al motor, pasaría la energía, llegaría hasta la fuente. Entonces, ¿qué pasa cuando está en esta configuración? Pues el motor funciona. ¿Listo? Ahora, si estamos en la posición A, el interruptor 1 está cerrado, ¿sí? El interruptor J está abierto. ¿Qué pasaría con la energía? Pasaría por acá, ni pasa por el interruptor I. Así el interruptor I esté cerrado, pero el conmutador está en la posición A, no importa, no funcionaría nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos dicen que el interruptor J está abierto y la energía tiende a coger por la parte A. Si está abierto este, no funciona nada. ¿Listo?
Si estamos con el conmutador en la posición A y ambos están cerrados, tanto el interruptor J como el interruptor I, la energía sube por el conmutador a la parte A, baja por la parte J y regresa. ¿Qué funciona? Funcionaría el motor. Así este esté cerrado, la energía no tiene cómo pasar para el lado B. Pues tendría que estar en la posición B para que bajara por el interruptor I. Ahora, si el conmutador está en la posición B y tenemos ambos abiertos, ¿cierto? Tanto el interruptor I como el interruptor J, cambiamos el selector a esta posición, pues no pasaría nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos están abiertos, la energía llegaría hasta este punto. ¿Listo? Si estamos en el conmutador en la posición B, el interruptor I está abierto y el interruptor J está cerrado, no pasa nada. Subiríamos por este lado, bajaríamos hacia la posición B, pero como nos dicen que I está abierto, ¿cierto? Entonces no me prendería nada. Así este esté cerrado, la energía no tiene cómo subir porque el conmutador está en la posición B. Ahora, si tengo el conmutador en la posición B y el interruptor I está cerrado, pues la energía tomaría ese camino, ¿cierto? Pasaría por el conmutador a la posición B, cerrado el interruptor I, pasaría a través del bombillo y retornaría hacia su negativo. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Funciona bombillo. ¿Listo? ¿Qué pasa si el conmutador está en la posición B y ambos interruptores están cerrados, ¿cierto? Acá nos dicen que están en la posición cerrado, en la posición cerrado. Simplemente pasaría la energía a través del conmutador posición B, pasaría a través del interruptor y prendería el bombillo. Así este esté cerrado, la energía no sube. ¿Por qué? Porque está el conmutador en la posición B. Sería más o menos la explicación. Pero sí de pronto faltó la interpretación porque me hizo falta acá el conmutador en la posición A, pero no salió en la gráfica. ¿Listo? Profe, Sí, señor. si el conmutador está en la posición A cerrado y la posición J cerrado, o sea que funcionaría el motor, igualmente funcionaría el bombillo. ¿Cuál? ¿En qué caso? En el, en el conmutador está situado en el lugar A, pero el Ajá. lugar A está cerrado, o sea, está en 1, ¿sí? Sí. Y la posición J también está en 1, está cerrada, o sea En que este, nos funcionaría el motor y igualmente el bombillo, ¿o no, no? no. El bombillo no. Si está en ¿Por la qué no nos posición, si funciona está el el bombillo? conmutador A, si está el conmutador en la posición A, digamos que es la representación de la gráfica, el camino de la corriente subiría por la posición A, bajaría por el interruptor J, no más. Si está cerrado, pues prende el motor. Toma el camino y regresa a su negativo. No pasaría nada en el interruptor 1, en el interruptor I. ¿Por qué? Porque pues, no hay paso de energía hacia este lado, ¿no? O sea, si el conmutador está en la posición A, pues la energía coge por el lado de la posición A. No cogería por el lado de la posición B. O sea, no prendería el bombillo. No pasaría la energía por este lado, no prendería el bombillo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. ¿Vamos a ver algo de teorías de álgebras de Boole para circuitos o no? No es No, señor. necesario. No, álgebra booleana Bueno, no. gracias. Sí, señor. Profe, otra pregunta. Sí, señorita. Del que sigue después de este ejercicio, pues es que yo lo hice, pero la verdad no sé si estoy bien. ¿Este? El que dice analizar el circuito, ese. Pues yo lo hice, pero la verdad no sé si me quedó bien. Conmutadores 1, 2, 3. 1, 2, 3. Posición A.
Ok, para que funcione el bombillo, ¿qué posiciones tenemos? Los conmutadores, básicamente es deducir los conmutadores en qué posición deben estar para que me funcione el bombillo, ¿no? Entonces, si voy a prender el bombillo, la energía tiene que tener el camino hacia el bombillo, ¿no? Entonces, el conmutador 1 tiene que estar en la posición A, ¿cierto? La energía tendría que subir, el conmutador 2 tendría que estar en la posición A, pasaría a través del bombillo y regresaría a su negativo. Entonces, acá estaba el ejemplo, conmutador 1 y 2 en la posición A, funciona el bombillo. Ahora, para que funcione el motor, entonces la energía tiene que subir, el conmutador 1, posición A, sube, conmutador 2 para que me funcione el motor, pues tendría que estar en la posición B, ¿cierto? Para que baje la energía hacia la posición B, atraviesa el motor y regresa a su negativo. Entonces la combinación sería conmutador 1 en la posición A, conmutador 2 en la posición B. Para que me funcione el zumbador, entonces, para que me funcione el zumbador, necesitaría estar conmutador 1 en la posición B para que baje la energía por este lado, conmutador 3 en la posición A para que me suba por este lado, activa el zumbador, retorna a su negativo. Bien, entonces la respuesta para el zumbador sería conmutador 1 posición B, conmutador 3 posición A. Para que me funcione la resistencia, entonces tendría que ser conmutador 1 posición B para que baje la energía por este lado, conmutador 3 en posición B para que baje la energía hacia la resistencia, pasa a través de la resistencia y retorna a su negativo. O sea que la respuesta sería conmutador 1 en la posición B, conmutador 3 en la posición B para que me funcione la resistencia. ¿Listo? Ah, ok, Profe, buenas profe, noches. muchísimas gracias. Bueno, sí, señorita. Profe, tengo inquietudes con el número 11, laberinto eléctrico. Sí, señor. 11. Sí, señor. Sí, eso se me hace un poquito como confuso. No, pues bueno, tal vez. Dice, ¿qué aparatos funcionan tal y como están los conmutadores? Tal y como están los conmutadores no funcionaría ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía subiría conmutador 1, posición A, Y ahí queda. prendería, señor, prendería en teoría el buzzer, pero pues como la conexión B, la conexión A del conmutador 2 no nos lleva a ningún lado, ¿cierto? Ahí muere. Después no me prendería el buzzer. El buzzer tendría que estar con retorno a su negativo para poder que funcione. Entonces, tal como está, hasta ahí llegaría la energía, ¿no? Pasaría conmutador 1, posición A, llegaría hasta el A, pero pues no hay paso hacia este lado, entonces quedaría de esa forma. ¿Es posible encender el zumbador solo? Este ejercicio ya lo creo que lo habíamos explicado, ¿no? ¿Es posible encender el zumbador solo? Sí. Si yo cojo el camino del conmutador 1 por la parte A, pasa a través de él, cambiando el conmutador 2 a la posición A. Ah, ok, no es posible. Si cambio el conmutador 2 a la posición A, me quedaría en serie el buzzer con el motor. Exacto. Entonces, Entonces, no se podría prender el buzzer solo. ¿Listo? Esa es la respuesta. ¿Es posible encender el zumbador y el motor a la vez? Sí, que fue lo que hicimos. Conmutador 1 en la posición A, conmutador 2 en la posición A. Entonces ya la energía cogería por este lado, subiría por este lado, bajaría por este lado, pasaría por este lado, regresaría a su negativo. Bien, ¿me prendería el zumbador y el motor a la vez? Sí. ¿Cómo se puede encender la bombilla y el motor solo? Bombilla y el motor solo. Entonces, tengo que cambiar el conmutador 1 a la posición B para que la energía baje a través del bombillo, ¿cierto?
Pero recordemos que en este punto parte de la energía coge hacia el bombillo y parte de la energía baja hacia el conmutador 3. Para yo prender solamente el bombillo y el motor, tendría que cambiar el conmutador 3 a la posición B para que la energía llegue hasta ese punto. ¿Listo? Cambiar el conmutador 1 a la posición B, baja la energía por este lado. Ya no me interesa que llegue acá porque no me prendería el timbre. Bajaría por el bombillo, subiría por el conmutador 2 posición B y me prendería el motor y el bombillo al tiempo. Acá regresaría a su negativo. ¿Listo? ¿Se puede conectar solo el timbre? Sí, creo. Subiría la energía, conmutador 1, necesito bajar la energía hasta el timbre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el conmutador 1 a la posición B, subiría por acá, llegaría por acá, parte de la energía sigue hasta este lado, para que no me prenda el bombillo, pues yo cambio el selector del conmutador 2 a la posición A, entonces me llegaría nomás hasta este punto. Listo, solucionado lo del bombillo. Ahora, si tengo el conmutador 3 en la posición A, la energía 1 bajaría por acá, subiría por acá, bajaría por acá, llegaría por acá y retornaría a su negativo. Entonces, ¿es posible? ¿Se puede conectar solo el timbre? Sí, sí se puede. ¿El timbre junto a la bombilla y el motor se pueden prender? Sí. Si cambio el conmutador 1 a la posición B, el conmutador 3 lo mantengo en la posición A y el conmutador 2 lo mantengo en la posición B, la energía haría este recorrido. Pasaría parte de la energía por el bombillo, parte de la energía por el timbre, prendería el timbre, por este lado me prendería el bombillo, me prendería el motor, regresaría a su negativo. Entonces, ¿puedo el timbre junto a la bombilla del motor? Sí. ¿Listo? Entonces la respuesta es básicamente mantener qué posición tienen que mantener los conmutadores. Si el conmutador 1 posición A, conmutador 2 posición B, conmutador 3 posición A, para saber en cada uno de los casos cómo funcionaría el recorrido. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, sí, señor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Listo. Entonces, vamos a ver algo de clase hoy. Vamos a empezar con el tema que ya nos interesa a nosotros. Digamos que cuando nos encontremos presencialmente, realizamos un laboratorio de mediciones, ya con el tema del multímetro, ya más o menos les expliqué cómo es el funcionamiento del multímetro, que con ese se puede medir resistencia, se puede medir continuidad, se puede medir voltaje, se puede medir corriente. La corriente sí se las quedé viendo porque pues sí necesito hacer un montaje, pero pues la idea es hacerlo en un laboratorio presencial con ustedes. Bien, entonces ahí queda como en stand-by la parte de mediciones, bien, y la parte de identificación de colores de las resistencias. Ahora, vamos a empezar a ver algo muy importante en el tema de instalaciones solares, que es las coordenadas y los movimientos de la Tierra. Entonces, no toda la radiación que nosotros encontramos en un país o en el mundo es igual, o en cualquier parte de la Tierra no es igual. Bien, de pronto si hay una cercanía, no sé, hablemos de 40 kilómetros de distancia entre un punto de referencia y otro punto de referencia, pueden llegar a ser igual. Pero también varía porque se generan microclimas, porque las condiciones de nubosidad son distintas. Entonces, nosotros tenemos que conocer como primera medida dónde se va a realizar la instalación. Tenemos que tomar unas coordenadas geográficas para saber dónde nosotros vamos a estar ubicados y cuáles van a ser ciertos parámetros ambientales que podemos nosotros utilizar para calcular nuestros sistemas fotovoltaicos. ¿Listo? Entonces, como primera medida, tenemos que conocer que en la Tierra
se utilizan varios tipos de coordenadas. Entonces, están las coordenadas geográficas, ¿cierto? Están las coordenadas planas. Hay distintos tipos hay coordenadas cartesianas. Entonces, las que nosotros vamos a utilizar son las coordenadas geográficas. Bien, que las coordenadas geográficas están determinadas por puntos en la Tierra o por líneas imaginarias que nosotros vamos a llamar unas latitud y la otra longitud. Entonces nosotros encontramos que la línea representativa o la línea de referencia respecto a la latitud que nosotros encontramos es la línea del ecuador. Entonces acá encontramos nosotros un grafiquito donde nos hacen una representación gráfica de la latitud. Bien, encontramos que la línea del ecuador, digamos que es la línea 0. Bien, y nos dicen que las líneas hacia arriba y hacia abajo de la línea del ecuador la vamos a llamar paralelos. Bien, que esos paralelos, si nosotros vamos hacia el hemisferio norte, bueno, primero, en la línea del ecuador me divide la Tierra en dos hemisferios. Uno va a ser el hemisferio norte y otro va a ser el hemisferio sur. Sabiendo eso, entonces nosotros encontramos que hay paralelos positivos y paralelos negativos. La ubicación geográfica que tenemos de Colombia nos ubica en parte del territorio en el paralelo norte y parte en el hemisferio norte y parte en el hemisferio sur. Nosotros tenemos, según la geografía, una partecita del Amazonas hacia el hemisferio sur. Entonces, eso es un punto de referencia muy importante donde nosotros nos vamos a quedar, donde nosotros nos encontramos ubicados. ¿Listo? Entonces, recordemos que el paralelo son las líneas que dividen la Tierra, hemisferio norte y hemisferio sur. También encontramos nosotros el más representativo de los meridianos o de la longitud es el meridiano de Greenwich, ¿bien? Que es el punto 0. Y encontramos nosotros que también nos divide la Tierra en secciones más pequeñitas, que esas secciones nosotros la vamos a llamar la longitud, ¿bien? Que nosotros nos hablan que si nosotros estamos en el hemisferio hemisferio oeste, ¿cierto? ¿Nosotros en qué hemisferio nos encontramos ubicados? Oeste. Hemisferio oeste o hemisferio occidental, ¿cierto? Entonces encontramos hemisferio oeste o occidental, hemisferio este o oriental. Y acá este libro está como con un poquito de errores, porque si nosotros miramos las coordenadas geográficas que encontraríamos en la longitud en el hemisferio oeste o en el hemisferio occidental van a ser negativas. Acá nos indican que es positivo, pero este es un error que trae el libro. Bien, acá es negativo. Lo que es occidental es negativo. No sé si ustedes, por curiosidad, alguna vez han tomado las coordenadas geográficas de donde estamos ubicados. Y nosotros vamos a tener algo como latitud 4 grados, ¿cierto? Latitud 4 grados, ¿por qué? Porque nos encontramos 4 grados, o sea, hacia arriba en el hemisferio norte. Entonces va a ser positivo y nos encontramos con que la longitud va a ser menos 72 grados, o sea, menos 72 hacia el hemisferio occidental. Entonces acá hay un error. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, profe, hágale. Por ahí ¿Listo? ese silencio quiere decir que no. Señor. Bien. Entonces, acá nos hacen, yo esta guía se las voy a subir. Estas guías se las voy a subir a ustedes para que le hagamos una leída. Sobre esto vamos a hacer una actividad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, adicional a eso, digamos que nosotros las líneas de la latitud, los paralelos, nos dividen el hemisferio norte de 0 a 90 grados, ¿cierto? Positivos. Y el hemisferio sur de 0 a menos 90 grados en el hemisferio sur. Igual, las líneas de los meridianos nos dividen a nosotros
desde 0 hasta menos 180 al hemisferio occidental y desde 0 hasta 180 en el hemisferio oriental o este. ¿Listo? Bueno, digamos que las coordenadas, no sé si ustedes sepan que la empresa de postales de Colombia se llama 472 porque toma como referencia las coordenadas geográficas de Bogotá. Bien, entonces más o menos Bogotá está en 4 grados, 72, 4 grados de latitud, 72, menos 72 grados de longitud. ¿Listo? Respecto a los movimientos de la Tierra. Entonces, ¿alguien me puede decir cuáles son los movimientos de la Tierra principales? Rotación y traslación. Traslación. La rotación y la translación. Digamos que hay un movimiento que nosotros le conocemos como el movimiento de cabeceo o algo así. Acá lo llaman declinación. Y básicamente nosotros tenemos que el movimiento de rotación es el que ocurre cuando la Tierra gira sobre su propio eje, ¿no? Eso es rotación. Entonces la Tierra va a estar girando sobre su propio eje. Eso es rotación. El movimiento de traslación es cuando la Tierra gira a través de una órbita que es elíptica, no es una circunferencia, es una órbita elíptica a través, alrededor del Sol. Bien, entonces ese movimiento de rotación, de traslación a nosotros nos va a dar, uno, pues las estaciones, en los países que hay estaciones. Dos, nos va a producir unos puntos cercanos, más cercanos, como es una órbita elíptica, nos va a producir puntos más cercanos a la Tierra y otros puntos más lejanos de la Tierra hacia el Sol. Entonces a eso nosotros le vamos a llamar el afelio y el perihelio, que se dan en ciertas épocas del año. Bien, según también la posición sobre esta órbita elíptica, nosotros vamos a tener algo que se van a llamar los equinoccios y algo que se va a llamar los solsticios. Entonces, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, solsticios de invierno y solsticios de verano, que se dan en cierta época de la rotación, perdón, de la traslación. ¿Listo? Es cierta época del año. Y vamos a encontrar unos puntos cercanos, más cercanos, por la órbita elíptica, y que el Sol no se encuentra en el centro de esa órbita elíptica. Entonces vamos a encontrar unas mediciones donde la Tierra va a estar en un punto más lejano y otro punto más cercano. ¿Listo? Entonces todo eso está resumido en este material. Acá esta gráfica es extremadamente importante que nosotros la analicemos, porque nosotros tenemos que saber que hay algo que se llama el polo magnético y el polo geográfico, ¿bien? Y que la Tierra no está girando perpendicularmente sobre su eje de rotación a través del Sol, perdón, de la órbita del Sol, ¿bien? La Tierra tiene un grado de inclinación, que ese grado de inclinación es 23.45 grados. Bien, si la Tierra girara perpendicularmente, que es perpendicularmente, que formara un ángulo, o sea, entre sus polos geográficos, sus polos geográficos formaran un ángulo de 90 grados con la órbita elíptica que tiene de rotación. Bien, de traslación. Entonces no me va a formar eso, sino que sus polos están, digamos que inclinados, o la Tierra está inclinada a 23.45 grados. Eso me produce a mí, digamos que unas variaciones en el tema de la duración de los días, los meses y los años, y por qué en los polos los meses duran, perdón, el día dura 6 meses, y en el otro totalmente contrario, pues duraría 6 meses de día, noches de 6 meses, días de 6 meses. Bien, si nosotros observamos esta gráfica, nosotros tendríamos acá la línea del Ecuador, ¿cierto?
tendríamos que la línea del meridiano de Greenwich sería como esta, que va, digamos que sobre los polos magnéticos de la Tierra. Si nosotros miráramos cómo la incidencia del Sol o de los rayos solares sobre la superficie de la Tierra, nosotros encontraríamos que el Sol está totalmente al frente de la Tierra y que los rayos solares incidirían casi que de manera frontal, de manera perpendicular hacia el punto de la Tierra cerca a la línea del Ecuador. Bien, entonces son puntos donde encontramos una alta concentración de radiación. Por eso decimos que nosotros tenemos una posición privilegiada para la creación de sistemas fotovoltaicos. ¿Listo? Entonces, esto pues lo vamos a analizar a mayor profundidad la próxima clase, pero es extremadamente importante saber dónde estamos ubicados y asimismo vamos a leer la cantidad de radiación. Entonces, acá en esta gráfica nosotros nos explican cómo la incidencia del Sol según la posición de la Tierra. ¿Listo? Vamos a tener algo que se van a llamar coordenadas solares, y que esas coordenadas solares es como si nosotros hiciéramos que la Tierra fuera el centro del universo. Bueno, el centro del universo. Y que el Sol es el que tomara movimiento a través o alrededor de la Tierra. Entonces, si tomamos la Tierra como centro y que el Sol tuviera distintas trayectorias durante el año, pues nosotros tendríamos que la Tierra pasaría por distintos recorridos según la época del año. ¿Listo? Eso es para entender un poco cómo sería el movimiento o cómo serían los diagramas de radiación. ¿Listo? Y vamos a ingresar a una página que se llama Radiación Solar. Mapa de radiación solar, el IDEAM. Entonces, nos vamos a encontrar en esta página. Escribimos en Google mapas de radiación solar IDEAM y encontramos unos gráficos que eso lo estamos estrenando como desde el 2017. Ya tenemos datos suficientes para crear nuestros mapas de radiación propios y encontramos unos mapas muy interesantes que si nosotros lo podemos observar, este es el anual, el promedio de radiación, tenemos unas convenciones según los kilovatios por metro cuadrado generados en distintas partes de nuestro país, ¿bien? Entonces nosotros estamos ubicados en Cundinamarca y encontramos que Bogotá tiene un promedio de radiación, según la tablita de colores, de 4 a 4.5. ¿Listo? Es que no se deja ver bien. Ustedes lo curiosidad allá, pueden descargar el mapa. Y digamos que descargando el mapa pues es un poco más manejable. Bien. Entonces encontramos que Cundinamarca tiene ciertas partecitas donde es de menor radiación. Y entonces, esa es la radiación promedio anual. Entonces, con esto lo vamos a empezar a mirar, a curiosear, porque esos datos van a ser muy importantes. Hay zonas que tienen muy buena radiación, tal vez cerca a Maicao, que quedaría como por acá, tiene muy buena radiación. Hay partes de Boyacá que tienen muy buena radiación. Si observamos son puntos más rojos. Encontramos que parte del Casanare, bueno, en general nosotros tenemos un buen promedio de radiación al año. ¿Listo? A excepción de la zona Baupés, Caquetá, Putumayo, Amazonas, que ya los niveles de radiación son más bajos. Podemos descargar y podemos descargar uno que es completo, que nos va a hacer el resumen mes a mes para hallar más o menos los índices de radiación por meses. ¿Listo? Esta es una forma que nosotros podemos encontrar la radiación. Hay otra forma que es por un mapa de la NASA. Entonces, eso se los voy a enseñar la próxima clase. Vamos teniendo en cuenta y vamos mirando si tenemos algún proyecto fuera de Cundinamarca, cuál sería el promedio de radiación. Ahora, si observamos nosotros en la parte, acá me va a arrojar una gráfica. No sé si ustedes la alcancen a ver. Dice promedio mensual de radiación global en Bogotá.
Y acá nosotros vamos a guiarnos por el más bajito. Está alrededor de 3.6, 3.5 kilovatios metro cuadrado por día para el valor más bajo, que eso lo vamos a tener en cuenta nosotros para calcular nuestro sistema. ¿Listo? Esta tablita es importante. Igual esta tablita la podemos descargar nosotros por acá, por otro lado. Brillo solar. Bueno, cacharrémosle a la tablita y vamos mirando que, miren, mapas nacionales, mapas, el mapa de todos los meses, entonces puedo irlo cambiando acá. Promedio, último periodo. Entonces ahí me va cambiando mes a mes qué cantidad de radiación tengo en horas. O sea, es bastante interactivo. ¿Listo? Entonces la tareita que les queda es mirar esto. Ya con esto, digamos que es uno de los primeros datos que se deben adquirir para poder hacer nuestra instalación. Para poder determinar nosotros dónde va a estar instalado y cuál va a ser el promedio de radiación al día. Bien, y se basa uno en la menor cantidad de radiación, en el mes de menor cantidad de radiación. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta este momento. ¿Me puede repetir cuál es la página? La página, uno escribe en Google mapa radiación solar de Yeah. ¿Listo? Y ahí les va a aparecer Atlas Interactivo Radiación IDEAM. Igual yo les envío eso ahorita por los grupos para que ingresen el link y podamos mirar. ¿Listo? Entonces la idea es que vayamos ubicando, digamos que la radiación es muy parecida de Bogotá acá, en línea recta, puede que no hayan más de 20 kilómetros, no sé, bueno, tal vez 30 kilómetros en línea recta de Bogotá acá. Entonces digamos que la variación en radiación no va a ser mucho, podemos tomar como referencia los datos de Bogotá. Bien, para hacer nuestros cálculos si la instalación fuera acá. Pero si la instalación ya es en el Putumayo, pues ya vimos que la radiación cambia, ¿no? O si es en La Guajira, pues la radiación cambia. Entonces, ese es uno de los primeros datos que tenemos. Hay otra forma de obtener estos datos, que es con un programa que se llama Homer Pro. También nos bota algunos datos. Y hay otros, otro software, pues también es a través de una página que es de la NASA. Entonces esos datos son obtenidos a través de monitoreo satelital. Digamos que el nivel de precisión no es el mejor, pero pues definitivamente sí es mejor que esta página del IDEAM. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nosotros no tenemos todas las estaciones de meteorología calibradas. Y digamos que la distancia entre una estación y otra es muy amplia. Entonces nosotros tenemos microclimas, entonces eso no me permite a mí determinar, digamos, de una forma muy eficiente la cantidad de radiación en un sitio, sino que ellos hacen como un promedio global. Entonces, la CAR trae otras estaciones de meteorología, que incluso están en mejor servicio que las del IDEAM, pero pues esos datos sí toca tomarlos desde otra página. ¿Listo? Entonces, yo creo que no siendo más, la tarea queda para el laboratorio 5, queda para el día 1. Entonces, yo modifico las fechas para que puedan hacer la entrega en ese día. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda, sugerencia, inquietud? Los escucho. No, profe, muchas gracias. Todo claro. Ok. Listo, muchísimas gracias. Les voy a dejar también el texto para que lo lean. Para la próxima clase lo retroalimentamos un poquito. Bien, igual les tengo ahí unos videitos también para que los vayan viendo, para que aclaren conceptos. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos el día viernes. Vale, buenas gracias. Gracias, profesor. Feliz noche. Listo, feliz noche. Gracias. Feliz noche, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, feliz noche.